Yo soy Chiqui González, yo soy directora teatral, vengo del arte y de la educación. Fui secretaria de Cultura de la Ciudad de Rosario, fui 3 veces por 3 mandatos, desde el 2009 hasta desde el 2007 al 2019, ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Y sobre todo estoy ligada con las infancias, por la creación, la coordinación de la creación del tríptico de la infancia de Rosario, el tríptico de la imaginación de Santa Fe, la escuela móvil, y enormes cantidades de proyectos para niños hilvanados y sistematizados como política pública. La promoción de derechos de las infancias. Qué tema que parece tan jurídico, tan solemne, y en eso se nos va la vida de la infancia. Promover derechos para los chicos y chicas y para los adolescentes viene a ser, primero, pongámoslo en su lugar, un acto, una acción permanente, una serie de acontecimientos en la vida de las infancias. No es una ley primero. Primero es una tendencia al movimiento, al desenclavarnos de estereotipos y al iluminar lugares vacíos. ¿Para qué? Para que de una manera empática, organizada, sistemática, coherente, compleja, insistente, poco obediente, nos encontremos con las infancias para darles protagonismo, pero también nos encontremos con todos aquellos que le impiden el protagonismo a las infancias, o todos aquellos los que tienen muy buena voluntad, desde educadores hasta funcionarios, hasta legisladores, hasta jueces, pero que tienen un concepto, a mi entender y con humildad, completamente equivocado de lo que es un adulto y de lo que es un niño. Ser un sujeto de derecho es primero dejar de ser un objeto para ser un sujeto. No son más un objeto de cuidado, un objeto de amor. A veces se hacen terribles pecados en nombre del amor. No son más un objeto de asistencialismo. Sos un sujeto, quiere decir que el sujeto tiene como esencia, aunque su nombre quiere decir sujetado, tiene como fundamento en la libertad humana, en la condición humana, en su condición histórica, en su condición de especie y de sociedad. Con lo cual, para que un chico salga de ser objeto a ser sujeto, tenemos que hacer mucho más que leyes. Un tremendo cambio social que repercutiría en todos los niveles de la vida social. Y que es tan obvio que si no se vio ya, no soy ambiciosa, pero es la verdad, es tan obvio que si no se vio ya es porque no es porque no se ve, sino es porque porque es insoportable verlo y porque es insoportable ponerlo en acción porque se te mueven todas las piezas. Promover derechos significa pasar de una ciudadanía, es decir, si un chico es sujeto y de derecho, quiere decir, tiene derecho a tener derechos, tiene derecho a vivir sus derechos. Los derechos no son cosas escritas en convenciones y leyes, sino son palabras, abrazos, estudios, dibujos, trayectos, viajes, identidades, búsquedas, misterios, sexualidades. Entonces,
Un sujeto de derecho es una persona que tiene derecho a vivir una vida plena y vivible y a ser dueña de sus actos, como decían las maestras de los años 50. Promover derechos es abandonar la retórica de qué hermosos los niños, de qué hermosa la imaginación de los niños, de qué hermoso el juego, de qué hermoso es tener hijos. Y es tomar la responsabilidad y también la ternura de entender que sí, es la infancia la que nos enseña a resistir la vida y no al revés. Y que por lo tanto habitar la infancia es habitar la condición humana para resistirla a la vida entera y para estar capacitado en la búsqueda de la felicidad. Promover derechos es abrir caminos complejos, con atajos, con puntos de detención, con puntos de cruce. Es trabajar por el absurdo, por el humor, porque varias de las cosas que yo dije recién son absurdas para esta sociedad, no serían lógicas. Por ejemplo, promover derechos es saber a qué actos políticos tiene derecho un niño, porque en realidad estamos promoviendo derechos muy generales sin tener muy claras las acciones que implican dichos derechos. En primer lugar, tenés que saber qué es ser ciudadano y después qué es ser ciudadano niño. Promover derechos es sensibilizar y debatir y capacitar hasta volverse ronco qué es un niño, qué es un adulto, qué es un pensamiento adultocéntrico, qué es una ciudadanía plena para todo el mundo, no solo para los niños, qué es una ciudadanía retórica y vacía, y cómo se desarrolla un derecho en el espacio y el tiempo, y sobre todo, cómo no se derrocha la experiencia de toda la infancia en su producción de derechos por su propio protagonismo. Porque muchos derechos el niño se los gana en la familia, se los gana en la escuela. Y nosotros los derrochamos porque no los vemos, ni los remarcamos, ni los hacemos propios, ni hacemos titular al que es capaz de lo que es capaz. Le decimos, eso que hiciste es defender un derecho. Pero hay que tener mucho cuidado porque la experiencia ciudadana de la infancia es esencial para el espacio público y la ciudadanía y la política desde abajo para arriba, no la política superestructural. Y no estamos en una época de derrochar experiencias. Promover derechos es reformar el Estado. Es imposible que se hagan tantas intervenciones sobre la misma familia, sobre el mismo chico, y parece que tantas intervenciones, esta por abuso, esta por incapacidad, aquella por pobreza, los vacía en lugar de prepararlos para la vida y para su propio valor. No les da valor, los desvaloriza. Es una dupla de dador-beneficiario. Yo soy el Estado, esa es la nueva ley, por ejemplo, que ya no es nueva, tiene como 20 años, pero la nueva ley en realidad consagra al Estado como dador y consagra a la niñez como beneficiario. Desde allí, cuando el chico no puede pasar a ser dador alguna vez y el Estado a ser beneficiario de la infancia, estamos fritos, porque en realidad esa dupla maneja una asimetría imposible de tolerar. Por lo tanto, si uno quisiera poner en acción los derechos del niño, tendría que tener un gabinete completamente horizontal. No es crear un ministerio, sino es crear una alianza compleja, traumática y tramada entre funcionarios y entre ministerios para poder garantizar derechos de una manera intracultural. Y ese es el problema cultural. Promover derechos es cambiar la mente
de una sociedad adultocéntrica, de un poder que cree beneficiarios a los niños de su cuidado de muchas otras cosas, o abandonados de otras, o abusados de otras. En realidad cree que la infancia es infancia, es la que no tiene palabra, la que no tiene vocación para cuidarse, la que no puede cuidarse del abuso sexual, la que no puede con la pobreza, la que no puede acceder al trabajo porque no puede, aparte le decimos, y hacemos muy bien, el niño no está para trabajar, pero tampoco está para mendigar. Interpretamos mal eso del no trabajo infantil, porque prohibimos el trabajo infantil justamente para que la vida esté llena y plena, no para que esté haciendo tareas más miserables que el trabajo en la panadería de sus padres. Y por último, creo que son muy distintos los derechos a promover a nivel local, nacional, regional. Creo que debe haber un paraguas nacional, sin ninguna duda, pero que no se aplica, no solo se aplica localmente. Creo que el derecho a las ciudades, creo que el derecho a la penumbra, creo que el derecho a la belleza se dan a nivel local, que no se dan en las esferas solamente nacionales porque la nación no alcanza a comunicarse con cada infancia. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado de cuál es el área de aplicación y cuáles son los nuevos derechos, que siempre son derechos culturales, el derecho a la belleza, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la ciudad, a ser dueño de las ciudades, la memoria y determinadas cosas que son locales. Y por eso son muy importantes. Promover derechos es un acontecimiento reversible, donde la infancia de beneficiario de todos los pedazos de derechos que se le caen al Estado se convierte en dador de una nueva mirada del mundo y de la condición humana, política y poética para todo el mundo. Hablar de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe para mí es grato y es un orgullo. Esta historia tiene dos puntas muy claras. Una es una lucha jurídica en todo el país para hacer más, como alguien que desde el juego te está llamando y te está diciendo: no podemos ser 5 provincias, ni 4 provincias, ni podemos ser una sola, no se puede así. No hay cuerpo que aguante, ni hay infancia que tenga el tiempo de esperar a que se decidan todos a tener una defensoría, no a cambiar, promover derechos y cambiarlo, a que tengan defensorías. Y la otra punta es ir hacia los protagonistas, que son las infancias, las adolescencias muy olvidadas y muy importantes, los sub-14, los de 8 a 12, 13 años, y convocarlos para todo tipo de cuestiones. Entonces, la Defensoría tiene una forma en equipo de pensar, tiene una especie de pequeño plan estratégico. Primero, participación y protagonismo de los niños en el juego, en su identidad, en su palabra de cómo son sus ciudades, cómo son los adultos, cómo son sus derechos. En todas las formas de expresión, porque se habla de dar la palabra a los niños. Eso es una metáfora, dar la palabra a los niños. Pero si vos lo decís pintando, vale, es palabra de niño. Si vos lo decís armando un video, es palabra de niño. Todavía no se entiende que la multiplicidad de expresiones, soportes y lenguajes es acción, es estrategia, es juego, es palabra de niño. Segundo, es crear espacios de juego y mantenerlos. Tercero, es capacitar
y hacer alianzas con instituciones, pero sobre todo con los gobiernos locales, para capacitar a los gobiernos locales, a los que están adentro del Estado, en los distintos ministerios, de la legislatura, del Poder Judicial. Luego es promover cambios en los derechos y participar en los conflictos. Lo que no tuvo esta defensoría es miedo al conflicto, y sin asomarse al conflicto, y sin poder entrar en el conflicto de la escuela de arte, o del niño abusado, o de la familia del niño dejado solo y abandonado, o de aquel que no tiene escuela, o de aquel que no soporta la escuela. El que no enfrenta este campo social con conflictos muestra desde ya su panorama ético-ideológico. Hay que asomarse y asombrarse, y hay que arriesgarse al conflicto para poder ir creando soluciones parciales, pero soluciones que aflojan el dolor y hacen circular el movimiento y la vida. Esta defensoría entendió la mirada adultocéntrica y entendió que estábamos frente a una revolución cultural y que de a poquito y con tiempo teníamos que ir haciendo agujeritos que mañana serán ventanas y pasado serán puertas, pero cuando sean puertas, ojalá pase este equipo liderado por Ana María Colombo y diga: yo estuve en la época del agujerito. La Defensoría articuló todo lo que pudo al Ejecutivo, alentó todo lo que pudo al Legislativo y estuvo detrás del Poder Judicial a cada paso, y sobre todo sensibilizó, comunicó, tuvo una política de comunicación excelente, comunicó todo el tiempo que estaban equivocados, que así no era la infancia, ni era la mirada del adulto hacia el niño, que eso no era la ciudadanía y que la ciudadanía era otra cosa. Y por esa otra cosa dejó muchos años de su vida y dejó un gran avance en muchos funcionarios y en muchos hombres de buena voluntad y de buen corazón de organizaciones libres. Estuvo aquí para cambiar conceptos, estuvo aquí para mejorar vidas desgraciadas, estuvo aquí para seguir muy de cerca las políticas públicas en todos los lugares y en todos los campos, y para darse cuenta que el cuidado y la autonomía van de la mano, y que esta revolución cultural es una revolución política, poética, ideológica, y que arrastra en sí mismo los derechos humanos, no solo de la infancia, sino de todos. No podemos darle agua solo a la infancia. Cada lugar donde había un espacio para poner un problema, para poner una duda sobre el estereotipo, sobre lo que no correspondía, para salvar un conflicto, la Defensoría estaba allí. Y no sabe cuánto, cada pedacito y agujerito en el que estuvo, cuántas cosas arrastró. Se merece ver florecer a las infancias protegidas por reales derechos humanos integrales, con ciudades más vivibles y vidas en busca de la felicidad.